Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. 104 frecuencias de radio y de televisión fueron pretendidas en 2016 por empresas vinculadas con el empresario mexicano Ángel González. Al menos una docena de estas firmas comparten accionistas y direcciones de domicilio. Varios informes de Contraloría señalan que González tendría al menos 85 frecuencias en el Ecuador. Le dicen el fantasma, pues no figura directamente como accionista de sus medios de comunicación. Sus negocios los concreta a través de empresas asociadas y los maneja a distancia. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, el mexicano Ángel González es dueño de la red de medios Albavisión. En su haber, más de un centenar de frecuencias de radio y televisión en 16 países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador. El discreto empresario de 73 años, según destaca una investigación de Fundamedios, ingresó al país en 1983 en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Su primera adquisición, la empresa Tele4 Guayaquil, Telesistema. No fue, sin embargo, hasta 2016 que su nombre fue el centro de la polémica en el marco del concurso de frecuencias de radio y televisión, donde se sacó a concurso el 65% del espectro radioeléctrico ecuatoriano, es decir, 1.472 frecuencias. El conglomerado de González postuló para un total de 104 de ellas, de las cuales 32 ya estaban concesionadas a nombre de empresas vinculadas y 72 eran las pretendidas. El grupo de González participó mediante una docena de empresas relacionadas. Por ejemplo, en Guayaquil, Mega Communications, Radiodifusora Trafalgar, Andivisión, Radiodifusora Ajax, Representaciones Yomar y Radiodifusora Kashmir participaron por 21 frecuencias de radio. Todas las mencionadas empresas aparecen domiciliadas en el mismo lugar. Segundo pasaje 32 sin número, junto a la televisora RTS. De igual forma, Lognum, Yagi Corp, Virtum y Vizca Rondo participaron por 22 frecuencias de radio. Todas aparecen domiciliadas en esta dirección del centro de Guayaquil. En esa misma ubicación además aparecen domiciliadas las firmas Maneseijas S.A., Tamayo S.A., Sacaire y Tele4 Guayaquil RTS. Postulantes a 7 señales de televisión, una en Guayaquil, una en Puerto Viejo y 5 en Quito. Y no es todo. 12 de estas empresas comparten uno o más accionistas. Esta es una de las irregularidades detectadas por la Contraloría y en la que se sustenta la solicitud de anulación del concurso de frecuencias, disposición que aún no ha sido acatada por Arcotel, por lo que aún se mantiene la entrega de las 1.472 frecuencias que entraron a concurso en el gobierno anterior. El numeral 3 del artículo 16 de la Constitución del Ecuador garantiza el acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Con las reformas a la Ley de Comunicación, el concurso de frecuencias entró nuevamente en análisis. Carlos Acoto, 24 horas. Y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones entregó 4 frecuencias fuera de concurso, utilizando actos administrativos para favorecer a un mismo concesionario. El hecho ocurrió en 2015. Es otra de las irregularidades detectadas por Contraloría en el concurso de frecuencias. Bastaron estas 2 resoluciones para que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, resuelva sin más asignar frecuencias temporales a un mismo concesionario. Se trata de las frecuencias utilizadas en Quito y Guayaquil por RTS y Televicentro. En julio de 2015, el presidente de Tele4 en Guayaquil, que emite la señal de Telesistema, y Ortel en Quito con la programación de Televicentro, solicitó a Arcotel la frecuencia de Canal 11 para las 2 ciudades. El pedido fue de 4 frecuencias, 2 principales y 2 adicionales. Estas últimas tenían el objetivo de cubrir la zona norte de Guayaquil y el sur de Quito. En apenas semanas, Arcotel resolvió aprobar el pedido. Al día siguiente, cronometradamente, el canal incautado Gamavisión devolvió la frecuencia de Canal 11 y 24 horas después se colocó en manos de Telesistema, en manos del grupo de Ángel el Fantasma González. En enero de 2017, la directora ejecutiva de Arcotel revocó la concesión asignada de forma temporal. Acto seguido fue removida de su cargo. Su sucesor, Pablo Llanes, hoy convertido en delator del ex secretario de Comunicación Fernando Alvarado, resolvió dejar sin efecto la revocatoria y extendió la concesión de la frecuencia asignada sin concurso. El 11 de diciembre de 2016, Fundamedios pidió explicaciones a Arcotel, entidad que respondió que Canal 11 repite los contenidos de la matriz RTS, por lo que no era necesario un concurso público como estipula la Constitución y la Ley de Comunicación.
Pese a las anomalías detectadas, Televicentro opera desde el 1 de febrero de 2016 bajo el sello editorial de Diario El Comercio, que fue adquirido en 2014 por el empresario mexicano. A este grupo pertenecen también el diario Últimas Noticias, Radio Quito y Platinum FM. Carlos Acoto, 24 horas. En octubre pasado, el gobierno ofreció conformar una comisión que analice las irregularidades detectadas en el concurso de frecuencias. Incluso se advertían sanciones. Sin embargo, no ha habido resultados. Representantes de medios comunitarios solicitan revisar el paquete de reformas a la ley de comunicación. La coalición de comunicación y medios comunitarios, que integran 16 organizaciones principalmente indígenas, mediante un comunicado solicitaron al Ejecutivo que se corrija la transitoria octava, incluida en el paquete de reformas a la ley de comunicación. En lo medular del documento señalan: esta ley, que buscaba terminar con los abusos del poder en la comunicación, acaba de aprobar una disposición transitoria octava que permite la renovación automática de frecuencias para aquellos concesionarios cuyas frecuencias hayan caducado, sin concurso, sin previo análisis de legalidad, permitiendo que la corrupción en la entrega de frecuencias se mantenga intacta. Exigimos al presidente Lenín Moreno que a través del veto presidencial no repita la historia, hacer una ley que privilegia a unos pocos y nuevamente deja fuera a otros, los más excluidos. En octubre pasado, desde el gobierno se ofrecían acciones una vez conocidas las irregularidades detectadas por la Contraloría en el concurso de frecuencias. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, aseguró que se conformaría una comisión para el análisis de los hallazgos de la entidad. Conformado por la Supercom, la Cordicom, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría de la Política y la SECOM. En este caso analizaremos la información. De confirmarse la concentración de medios, dijo Michelena, se aplicarían sanciones. Si se ha violentado cierto proceso, obviamente las frecuencias serán revertidas. Si ha habido procesos internos en Arcotel que han beneficiado o han perjudicado a ciertos medios de comunicación, obviamente tienen que ser sancionados a través de la ley. Lo cierto es que más de 2 meses después, lo resuelto en un cuestionado concurso de frecuencias continúa vigente. Arcotel no ha procedido a su anulación y todo queda ahora en manos del Ejecutivo. Carlos Acoto, 24 horas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a la transitoria de la reforma a la ley de comunicación que mantendría las concesiones otorgadas bajo el cuestionado concurso de frecuencias que auditó Contraloría. Dijo que pedirá observaciones a la entidad. No puedo opinar en este tema. Lo que sí les puedo decir es que si es que la transitoria permanece, que sería sujeta a un comentario de Contraloría, ¿no? Respecto a que quienes tengan problemas en Contraloría no podrán ser renovados automáticamente. Esa información sí les puedo dar. A las 18 horas de hoy, el Consejo Nacional Electoral culminará la fase de inscripción de candidatos para las elecciones seccionales de marzo próximo. Por ello, tomamos contacto en este momento con nuestra compañera Daniela Valencia desde la Delegación Electoral de Pichincha para que nos cuente los detalles. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, hoy a las 18 horas vence el plazo para la inscripción a los candidatos a las distintas dignidades que se elegirán en las elecciones seccionales 2019. Hasta la Delegación Provincial Electoral de Pichincha ha llegado el movimiento Compromiso Social, que desde hoy se unirá con el movimiento del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, para poder participar en los comicios. Ellos postulan a Luisa Maldonado y a Paola Pavón como candidatas a la Alcaldía de Quito y a la Prefectura de Pichincha, respectivamente. Escuchemos. Hicieron todo para que no participemos, porque es la única forma de vencernos. Sepan que eso es bajo, sepan que eso no es democrático. Y sabemos que en la campaña intentarán acusarnos de todo. Podemos cambiar de colores, podemos cambiar los números en la papeleta, porque así nos ha tocado, pero nunca, jamás cambiaremos los ideales que han promovido esta revolución. Con Maldonado ya serían 17 los candidatos a la Alcaldía de Quito. Según el informe número 11 del Consejo Nacional Electoral, al momento hay 34.745 candidatos inscritos a nivel de todo el país. Esta es la información que podemos compartir con ustedes al momento. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde.
Muy buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Y como decíamos, hoy es el último día para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones seccionales del próximo año. Joana Ramos está en la delegación electoral del Guayas para contarnos cómo marcha el proceso por allá. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Último día y lleno de sorpresas aquí en la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Hoy los correístas confirmaron su participación en las próximas seccionales, pero esta vez junto al movimiento Compromiso Social. Recordemos que este fue fundado por el exministro, ahora procesado, Iván Espinel. Su carta será Pierina Correa, quien irá a la prefectura del Guayas. Quien también correrá por esta dignidad es la hasta ayer gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, pero ella irá por Democracia Sí. Tenemos un resumen de la jornada. Quedan pocas horas para el cierre de las inscripciones y aquí la actividad empezó desde muy temprano. Los primeros en llegar y casi pasar desapercibidos, los correístas, aunque esta vez piden ser reconocidos como Fuerza Compromiso Social Lista 5. Ellos registraron la candidatura de Pierina Correa para la prefectura del Guayas. La razón es más fuerte. Ese cariño por un proceso que tomó 10 años y que todavía requiere de muchos más, ha hecho que este movimiento, a pesar de todas las dificultades, en el tiempo se haya ido fortaleciendo. Al no haber ninguna autoridad presente, tuvieron que hacerlo luego, por ventanilla. Fuerza Compromiso Social fue creado por el exministro de Inclusión Económica, Iván Espinel, quien ahora afronta 3 procesos judiciales por peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta es una organización que tiene dirigentes en todo el mundo. La Revolución Ciudadana no solamente es en Ecuador, sino que está en Bélgica, está en España, está en Italia, está en Estados Unidos, está en Canadá. Incluso Iván Espinel, que está procesado por la justicia. Él ya no pertenece a esta agrupación. Antes del mediodía, la exgobernadora del Guayas, Juana Vallejo, también inscribió su candidatura, pero ella por el movimiento Democracia Sí. Según las autoridades del CNE, más de 8.000 candidatos ya están inscritos hasta el momento. Hay que recordar que el proceso de registros termina hoy a las 6 de la tarde. Hasta hoy, 14 asambleístas presentaron sus renuncias para participar en las elecciones de marzo próximo. Sus alternos ya se principalizaron y participaron en las sesiones del Pleno. Conozcamos a algunos de ellos. Ellos son los nuevos rostros en el legislativo. Les tocó asumir la curul 18 meses después de iniciado este periodo. Algunos dirigentes gremiales, exconcejales, abogados en libre ejercicio. Con su llegada también cambian las fuerzas políticas. Es el caso de Nancy Wamba, quien asumió el cargo tras la renuncia de Jorge Yunda. Wamba es parte del ala correísta. Ella fue directora del Centro de Atención Prioritario Femenino de Quito, al que ingresó Sofía Espín para visitar a Diana Falcón en septiembre, visita que incluso le costó su cargo. La nueva asambleísta dice que no tuvo nada que ver en este caso y que tampoco conoce a Espín. Yo nunca he sido ni compañera, o sea, compañera sí, de pronto por el movimiento, pero jamás físicamente nos hemos visto, nos hemos conocido. También entre los nuevos rostros está el hijo de Luis Fernando Torres, quien va tras la alcaldía de Ambato. Él tomó el puesto de su papá en el bloque, pero no en el Consejo de la Administración Legislativa, pues para ese lugar el Pleno debe elegir a un nuevo asambleísta. El PSC nominará a Cristina Reyes. Entre los nuevos asambleístas están jóvenes como Silvia Vera, quien tiene 30 años. Ella ocupa el lugar de Rómulo Minchala, quien busca la alcaldía de Milagro. Estamos en conversaciones, puesto de que estamos en la transición, de que él ha hecho ese trabajo y pues vamos a continuar en la misma línea. Ellos dicen que tienen grandes expectativas en el legislativo. Ser la voz, en este caso, del sector popular. Dar continuidad a los proyectos que viene ya impulsando Paola. Uno de ellos es el tema de la defensa de los trabajadores. Con estos cambios, el PSC gana una curul, el alterno de Poli Ugarte se queda en su partido. Creo también suma otro asambleísta, la alterna de Patricio Mendoza, y los morenistas pierden hasta el momento un legislador tras la principalización de la alterna de Yunda. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otros temas les contamos que los taxistas piden al gobierno que la compensación por el incremento a la gasolina extra se entregue directamente desde las estaciones de servicio y no que se deposite un valor en sus cuentas como fue la propuesta inicial.
Depositar $50 cada fin de mes en las cuentas de todos los taxistas registrados en la Agencia Nacional de Tránsito para así compensar el incremento de 37 centavos a la gasolina extra y Ecopaís es la propuesta del gobierno para evitar una afectación a este sector. Sin embargo, el gremio tiene reparos y prefiere dar otras opciones que a su criterio serán más fáciles de aplicar. Desde las bombas de gasolina ya se dé a conocer al compañero cuando ponga los 4, los 5, los 6 galones de combustible, que sienta ahí que está pagando lo que tiene que pagar. Pero para los distribuidores de combustible, esta no es una alternativa que se pueda aplicar a corto plazo. Una infraestructura tecnológica para poder diferenciar el precio no lo hay todavía. Hay el sistema de facturación a través de las estaciones de servicio, pero eso no abastecería porque se necesitaría ampliar su capacidad para poder facturar, diferenciando un nuevo producto sería. Además, sostienen que el mecanismo planteado por los taxistas podría utilizarse de forma fraudulenta. No sabemos cuánto combustible consume un taxi o si ese combustible que sacan en la factura de un taxi va a ser cargado en otro vehículo. Pero los taxistas sostienen que sí se puede controlar y que incluso ya hay propuestas desde el gobierno. Conocemos que se otorgará 270 galones a quienes cuentan con un título habilitante mensuales. Esto sería con el costo que está al momento. Por ahora aún se desconoce cuándo entrará en vigencia el aumento y menos aún el mecanismo de compensación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Cientos de personas acuden a los centros comerciales del país para realizar sus últimas compras previo a la Navidad. Nos vamos hasta Guayaquil con Valerie Villalba, que nos informa. A pocos días de la Navidad todavía siguen llegando cientos de personas a los centros comerciales para buscar aquel regalo especial para su familia, sus seres queridos o también buscando algo para ellos. Algunos están aprovechando la hora de almuerzo de este último día laboral previo a la Nochebuena para encontrar ese regalo ideal. De lo que hemos visto, están comprando ropa, están comprando juguetes, están comprando también bastantes electrodomésticos, porque para estas fechas hay bastantes descuentos, no solamente aquí en los centros comerciales, sino también en el centro de Guayaquil, en la zona de la Bahía. Lo que sí nos han indicado es el tema de los horarios. Por ejemplo, los centros comerciales han decidido abrir una hora más temprano de la habitual, es decir, a las 9 de la mañana, y cerrando una hora más tarde, 11 de la noche. Se espera que llegue, por lo menos en este fin de semana, cerca de 30.000 a 40.000 personas por día. Aquí lo importante es que aproveche el tiempo, también va a lo mejor para salir en familia y para que cada uno busque el regalo ideal. Como ven, a esta hora de la tarde no hay mucha gente todavía. Algunos han aprovechado el tiempo de almuerzo para poder comprar aquellos regalos o hacer las últimas compras que les faltan, pero si no, puede venir todavía a partir de las 6 de la tarde. Se agudiza un poco el tema, pero aún así se puede caminar, se puede ver bien los locales y cuáles son las ofertas que les ofrecen en los centros comerciales.